mayoría de los candidatos presidenciales, Ollanta, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Luis Castañeda, aprovecharon el último debate para lanzarse algunos ataques. Toledo se refirió a Humala como comandante al hacerle algunas preguntas, mientras que a Kuczynski le dijo mister. Además, a Fujimori le recordó que su papi liberó a más de 500 terroristas. En tanto, Keiko Fujimori aludió a la administración de Perú Posible, sosteniendo que fracasó la política del chorreo y lamentó que quieran volver al poder quienes tuvieron un gobierno de frivolidad. Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski le recordó a Keiko Fujimori que todas las reformas que impulsó su padre Alberto Fujimori en la década del 90 se vinieron abajo por el fenómeno de Vladimiro Montesinos y que en el 2001 heredaron 4 años de recesión. Castañeda también tuvo algunas palabras para Humala, quien le preguntó si iba a tratar los conflictos sociales como los casos Madre Mía o el Andahuaylazo. Sin embargo, Ollanta prefirió concentrarse en su plan de gobierno. Un hecho que llamó la atención durante la polémica fue que se apagó la luz en el turno del candidato de Gana Perú. Todos los aspirantes presidenciales se saludaron y despidieron al inicio y término del debate. El candidato presidencial de Perú Posible, Alejandro Toledo, aseguró que es necesario continuar con la democracia y el crecimiento económico. En clara referencia al candidato presidencial de Gana Perú, durante las palabras de introducción de su turno, consideró que el país no debe elegir la opción del salto al vacío con políticas que espanten la inversión. En otro momento le llamó la atención a Humala Tazo por leer en su discurso y no contestar las preguntas de sus competidores. El candidato peruposiblista propuso además reducir la pobreza extrema en 5 años y reforzar los programas sociales como Juntos, Techo Propio, Mi Vivienda, entre otros. Además, afirmó que es importante formalizar a las micro y pequeñas empresas para generar empleo. Agregó que de la construcción de 500.000 nuevas viviendas generará más de 1,5 millones de puestos de trabajo. En otro momento, el candidato presidencial de Perú Posible contestó las preguntas de sus contendores y cuando la candidata Keiko Fujimori criticó la falta de inversión en los programas sociales durante su gobierno, Toledo Manrique le recordó que el gobierno de su padre dejó una gran recesión y que pese a ello se redujo la pobreza de 24 a 18%. Además, aclaró que durante el gobierno de los 90 se liberó a 502 terroristas y no fue él quien dejó en libertad a los subversivos. De otro lado, ante la pregunta de su competidor Pedro Pablo Kuczynski sobre la oferta de generar 2 millones de puestos de trabajo, Toledo, quien repetía en todo momento Mr. Kuczynski, afirmó que no se podrá crear 3,5 millones de puestos de trabajo, tal como lo ofreció el candidato de Alianza por el Gran Cambio. Añadió que llevará a cabo una lucha frontal contra el narcotráfico y la delincuencia. La candidata presidencial por Fuerza 2011, Keiko Fujimori, aprovechó el debate para eludir a su oponente Alejandro Toledo, a quien le recordó que su política del chorreo fracasó. En su intervención aseguró que quiere llegar al poder para corregir la frivolidad de gobiernos pasados. Fujimori Gucci aseguró que la gestión de su padre Alberto Fujimori sentó las bases del crecimiento económico de los 90. Sin embargo, evitó responder las preguntas de Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo sobre que el gobierno fujimorista fue el culpable de la informalidad laboral en el país. Solo dijo que recibieron un estado en quiebra, por lo cual impulsaron un programa de despidos con incentivos. La líder de Fuerza 2011 aseguró que ella es la única que realizará una buena gestión, pese a que puede tener algunas coincidencias con sus adversarios políticos. Admitió algunos proyectos comunes con Ollanta, como el dar desayunos y almuerzos a los escolares. De las mejores personas, pero el carnet partidario no será tomado en cuenta. El candidato de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda, prometió que en un eventual gobierno suyo se acabará con la renta básica de telefonía fija y que pondrá límite a los intereses usureros de las tarjetas de crédito. Al abordar del tema de lucha contra la pobreza, sostuvo que no se podrá acabar con este tema si no se controlan esos gastos. Castañeda Locio sostuvo que, a diferencia de otros candidatos, él no tuvo que renunciar a ninguna nacionalidad porque es peruano. En referencia a Pedro Pablo Kuczynski, en Seguridad Ciudadana y Narcotráfico, dijo que no era su función como alcalde de Lima el tema de la seguridad ciudadana, al responder a las preguntas de Alejandro Toledo y Kuczynski Godard. El líder de Solidaridad Nacional refirió que pese a que durante el régimen toledista se aumentó la inseguridad, él recuperó el centro histórico. En el tema de generación de empleo, Castañeda Locio prometió crear como mínimo 2,5 millones de puestos de trabajo e incentivar a las pequeñas empresas. Nosotros vamos a generar 2.500.000. El candidato presidencial por Gana Perú, Ollanta, evitó en todo momento responder las preguntas de sus adversarios sobre el debate presidencial. Sin embargo, durante su alocución aseguró que el Perú debe continuar con el crecimiento económico y el desarrollo. Además, aseguró que la consolidación de la democracia implica
libertad de expresión. También ratificó que subirá el sueldo mínimo a 750 soles en su primer año de un eventual gobierno suyo y propuso que reducir la desigualdad. Para ello anunció que ampliará el programa Juntos. Pese a que durante una de sus intervenciones se fue la luz por un instante, el candidato de Gana Perú también propuso la creación de oficina especializada con rango de ministerio, especialmente para la zona del BRAE, y darle cadena perpetua a los violadores de menores de edad. También aseguró que acabará con la impunidad y la corrupción. Además, señaló que impedirá el narcoestado para reducir los crímenes. Finalmente, aseguró que no se quedará más de 5 años en el poder y que respetará la libertad de prensa y los poderes. El aumento de... El candidato de Alianza por el Gran Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, anunció que subirá el sueldo a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para mejorar la seguridad ciudadana. Durante su intervención en el debate presidencial aseguró que subir el sueldo mínimo a 850 soles en un solo tramo, como propuso Alejandro Toledo, sería perjudicial porque generaría informalización de las empresas. Añadió que él daría un primer aumento a 700 soles y luego 800. Aseguró que las reformas económicas de los 90 se vinieron abajo desde el año 1997 por culpa de Vladimiro Montesinos. Ante la pregunta de Alejandro Toledo sobre los conflictos sociales, Kuczynski descartó que tenga un plan de gobierno polarizante y declaró que, por el contrario, es una propuesta inclusiva. Finalmente evitó hablar sobre su doble nacionalidad. Más de 1.200 policías y un helicóptero se emplearon para el resguardo del debate presidencial entre los 5 principales candidatos en el Hotel Sheraton.